I'm here with you. Todo lo que podría la sinometría como potencia atravesar, o lo que nosotros llamamos interferencia en lo que atraviesa, sería una fracción o un fractal de uno mismo, de la potencia en sí. Sí, de la potencia en sí sobre el primer espejo que se rompa de usted mismo, de lo que entendió y de lo que usted creía de usted mismo, mientras su propia imagen no se rompía. Hasta antes de eso, usted era indestructible en su propio concepto. Luego comenzó a fraccionarse y esa sinometría se dividió en pedazos de los propios sentidos del espejo que habían perdido en el tiempo. También podría ser que lo que atraviesa es al instante armado de uno mismo sin romperse espejo porque no existía. Totalmente, totalmente, en la medida que todo espejo que no existe de nosotros mismos sea capaz de reflejarse en algo superior. Cuando yo digo algo superior, me refiero a una potencia o a una sinometría superior que viene desde arriba y te aplasta. Si te aplasta, ¿por qué crees que es? Porque el ser sinometrado no ha pulido su conciencia dentro de la sinometría, está referenciándose dentro de lo que sería el temor o la inseguridad. Muy bien, exactamente. Algo que no es, son conceptos de un plano inferior, un plano de acá, un plano binario, que no tiene nada que ver con una sinometría en otros niveles de conciencia y para otras civilizaciones y para otros seres, donde esos conceptos de miedo, o de inseguridad, o de desconfianza, o de ataque, o de enemigo no existen. Hasta cierto punto. Until a certain point of your own reflection in the mirror of your own water. Your own water. Tu propia agua. ¿A qué me refiero? En el espejo de tu propia agua. Hasta el momento en que te veas reflejada en el espejo de tu propia agua. Si vieras tu reflejo en el agua del río o de cualquier lugar, agua, ¿cómo es el reflejo? Es fijo, se mueve ante el impacto, tiene una turbulencia. Sí, sí. Entonces, ¿cómo interpretas lo que yo te digo? Estaría, es decir, si yo tengo seguridad y certeza dentro del trabajo de mi propia conciencia de lo que es una sinometría, no debería dudar en absoluto y no ver tampoco el reflejo. Bien. Aún si se moviera o no, o aún si esa imagen cambiara, o aún si desapareciera, sería así. Si has dudado, es así. No dudo, la verdad que es así, yo lo veo así. Ahora ya te acomodaste No, al reflejo. Todo eso es una potencia sinometral. Es todo aquello que podamos poner en el instante mismo en que nuestra cabeza tiene precio. ¿Qué significa que nuestra cabeza tiene precio? ¿Qué significa que nuestra cabeza tiene precio? Y cuando alguien nos busca, o cuando buscamos a alguien para cobrarle un precio determinado por lo que nos hizo o por lo que le vamos a hacer. Claro, el hecho de decir que nuestra cabeza tiene precio, el darle un significado a nuestra propia sinometría, darle un significado, un peso y establecerlo dentro de alguna medida de potencia, podríamos decir, al precio, por lo cual cualquiera nos puede aplastar. Muy bien, cuando ciertas naves me perseguían toda la noche y me atormentaban y yo decía, ¿por qué me persiguen? Y muchos de esos seres me decían, ¿sabes por qué, mi hijito? Porque tu cabeza tiene precio. Tu cabeza tiene precio. ¿Cómo va a tener precio mi cabeza? Sí, y te vamos a atormentar hasta que pagues el precio. Así me decían los hermanos superiores. Entonces comprendí que la visión que yo tenía de los hermanos superiores era limitada a mi propia debilidad,
Nunca fui fuerte para sobreponerme y poder tener otro contacto con los hermanos superiores. ¿Qué hicieron entonces? Me aplastaron. De ese aplastamiento surgió un nuevo ser, que no es mejor, ni es más potente. ¿Sabe qué es? Es un ser aplastado. A crushed being. A crushed being is another proportion of your own power reflected to show it to the others. Aprendí desde el contacto, cuando mi cabeza estaba en precio, que puedo dirigirme a las personas de otra manera, que tengo que intimidarlas, o que ellas tienen que intimidarme a mí, para que no exista el precio ni de la cabeza de ellos ni el mío. Eso es parte de una proporción de la sinometría. Bien, partiendo desde el punto de la sinometría podemos entrar a otro punto que nos puede conducir a dónde, por ejemplo. A un continuum. ¿Un continuum qué? A un continuum, a un fluido, Continuum. a un fluir en forma infinita, indefinida, sin freno, sin interferencia. ¿Es posible el armado de cuerpos en ese tipo de viaje? It is possible all when you are flowing. What does it mean when you are flowing? ¿Qué significa cuando estamos fluyendo? Estamos entrando a distintas realidades. Dentro del fluido se ingresa a distintas realidades temporales en las cuales nos mantenemos fijos y nos desplazamos. Y sí, damos continuidad a una materia. Continuidad a una materia mientras se va fluyendo. Sí. Y en relación al encuentro con otras culturas. Y bueno, dentro de esa continuidad es para ir al encuentro de otra cultura. Por el solo hecho de sostener esa continuidad temporal, uno va al encuentro de otra cultura. Ya porque ya ha sido establecido dentro de algún límite temporal que así debe ser. Bien, ¿imaginas que otras culturas te tienen en cuenta para que puedas fluir con ellas en el tiempo? Sí, ¿De qué manera? por cómo uno logra introducir dentro de los estudios de la sinometría y otros tipos de estudios también, en donde va haciendo el trabajo del pulido de la conciencia, y yo veo el dejar fluir, veo también en el desplazarse en otros tiempos, en otros niveles, aún en un viaje de conciencia. Entonces, si uno en ese fluir, en ese viaje, es porque uno también va, hay algo, una vibración ahí, vamos a decir, mutua, entre uno que estudia y trata de fluir en ese tiempo-espacio, pero de otro lado... Mientras ibas fluyendo en el tiempo-espacio, se sintió una tos. ¿Alguien tosió, no? Sí, sí. ¿Cortó eso el fluir de tu expresión a otra cultura porque alguien tosió? No. Y porque tenemos que decir, ¿cómo vas a toser si estamos No. en una mini conferencia chiquita? No. No, ¿cierto? O si hermanita, o el concepto de hermanita no va. No, no va el concepto de hermanita. En este caso no. ¿Por qué? Porque es un concepto que no va directamente, porque no hay fisuras, porque no es posible el ingreso de ese concepto ni de la palabra hermanita. Estamos fluyendo, entonces al estar fluyendo no ingresa directamente ni la tos, ni la palabra, ni el concepto hermanita. Bien dicho, bien estipulado. Well, until now, this is my part in this mini, briefly, conference in the explaining of Sarkans to you and to all the people of the video whom are following this sort of video. Thank you to you and thank you to the people of the video. We see you in another opportunity. Thank you.